¿Qué ocurre con el precio de la vivienda en España? ¿Existe una burbuja inmobiliaria como en los años 2007 o 2008? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado 11 de mayo de 2024 y me apetecía hablar sobre la situación inmobiliaria en España. Recientemente el Banco de España ha publicado un artículo hablando sobre ello en el informe anual de 2023 y junto a datos de portales inmobiliarios como Idealistas, datos de diferentes ministerios, pues he hecho un informe para tratar detalladamente la situación inmobiliaria. Probablemente me deje gran cantidad de datos, me iré dando cuenta mientras voy haciendo el vídeo, pero bueno, no podemos abarcar todo y si no sería un informe y un vídeo bastante largo. Debo decir, los que me seguís habitualmente ya estáis acostumbrados, que no será un vídeo dinámico con vídeos o con imágenes, sino que será un informe con gran cantidad de datos y voy a intentar darlos de la forma más objetiva posible. El objetivo de este vídeo y de todos los que hago no es no es entretener, es dar la mayor cantidad de datos de la forma más sencilla y dinámica posible y que vosotros toméis vuestras propias conclusiones. Como siempre digo, lee y escucha a todo el mundo. Después, no creas a nadie y saca tu propio juicio personal. Pues eso es un poco lo que quiero transmitir con estos vídeos. Así que nada, dicho esto, venga, vamos con el vídeo. Antes de ir con el vídeo, decir que todos los datos los dejaré en un enlace que se compartirá a través de The Market Say, que tiene el enlace ahí abajo y será un artículo pues con todos los datos que tratemos. Además de esto, pues os dejo en pantalla, tenéis en pantalla Zona 3 Club, también tendréis el enlace ahí abajo, estoy asociado con ellos y soy el encargado de realizar cada mes un informe completo de la situación inmobiliaria. En los próximos días se publicará el correspondiente a abril de 2024 y fíjense que son informes pues muy largos, pero con gran cantidad de datos para saber la situación inmobiliaria mundial, porque en este tipo de informes trato la situación de todo el mundo. Así que bueno, dicho esto, no quiero entretenerme más, vamos con el informe y con el vídeo de la situación inmobiliaria en España. Vamos a empezar hablando de la situación de compraventa, precios de la vivienda de compraventa y luego evidentemente también trataremos el tema del alquiler y sobre todo vamos a responder a la pregunta: ¿existe una burbuja inmobiliaria en España? Sí o no, y por qué, sobre todo el por qué es lo más importante. Fíjense, las transacciones de vivienda se concentran en el segmento de la vivienda usada, la vivienda de segunda mano, cuyo peso relativo supuso alrededor del 90% del mercado en 2023. Esta proporción que se situaba en el 40% en 2008, es decir, está cogiendo cada vez más importancia la vivienda de segunda mano. Fíjense que ahora mismo es el 90% del total de la venta de vivienda, cuando en el año 2008 era solo del 40%. Por tanto, pues ¿dónde vamos a tenernos que fijar? Cuando hablemos de índice general de los precios de la vivienda, hay que saber que prácticamente ese 90% se debe al precio de vivienda de segunda mano y por tanto vemos cómo está muy ligado. Fíjense en esta imagen cómo está la venta de vivienda nueva, prácticamente sin cambios y en mínimos desde el año 2014, y es la vivienda de segunda mano la que la que representa prácticamente la totalidad de la venta total de viviendas. Vamos a ver ya precios de viviendas. Si nos vamos a los datos oficiales que nos muestra el INE, vemos que aún no se conocen los datos correspondientes al primer trimestre, pero sí que se ve una aceleración constante desde prácticamente el primer trimestre de 2014, especialmente desde 2015 es cuando se aceleró y se observa una ligera caída en el último trimestre del año 2023. Viendo datos bueno, esto es vivienda nueva, pero viendo datos de vivienda de segunda mano, pues lo más probable es que en el primer trimestre del año 2024 haya habido de nuevo un acelerón. ¿A qué se debe esta caída del año 2023? Bueno, pues muy probablemente se deba a ese aumento de perspectivas de bajadas de tipos que hubo a finales del año 2023 y que en el año 2024 se ha llevado un gran revés, porque hemos visto cómo no se han bajado los tipos de interés en marzo y de hecho estamos en mayo y todavía no se han bajado los tipos. Parece que el Banco Central Europeo puede hacerlo en junio, pero bueno, eso no es algo a tratar en este vídeo, pero sí que es cierto que se observa esta caída de los
los precios de la vivienda, tanto en vivienda nueva como en vivienda de segunda mano en el último trimestre del año 2023. Fíjense que aquí tenemos la vivienda nueva, la vivienda de segunda mano y el índice general, como está ahí un poco entre medias, pero evidentemente mucho más ligado a la vivienda de segunda mano. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo hemos visto, porque el 90% de las transacciones de las ventas son debido o son vivienda de segunda mano. En la vivienda de segunda mano es posible adelantarse a los datos oficiales gracias a los datos registrados por los portales inmobiliarios. Pues en este caso vamos a fijarnos en lo que nos publica Idealista, el portal inmobiliario más grande del país. El precio de la vivienda usada ha registrado una subida del 1% durante el mes de abril, situándose en 2.098 euros metro cuadrado de media. Este dato es un 6,9% más alto que el del mismo del año pasado, es decir, un aumento del 6,9, casi 7% interanual, y se sitúa por debajo un 0,8%, ojo, importante esto, se sitúa un 0,8% por debajo del precio máximo histórico de la vivienda en España registrado en junio de 2007, la vivienda de segunda mano, nos hace aquí, porque ya hemos visto, por ejemplo, en la imagen anterior se observaba como el precio de vivienda nueva, lo tenemos aquí en marrón, se encuentra muy por encima del precio de vivienda del precio de la vivienda nueva, perdón, en el año 2007. Por tanto, la situación del precio de vivienda de segunda mano, vemos cómo se está acelerando y vemos cómo está prácticamente llegando a niveles de junio de 2007, que son los máximos históricos registrados anteriormente. Estos son datos del global de España. Si ponemos un poco de foco y ampliamos a comunidades, pues vemos como el precio de la vivienda de segunda mano en Baleares se encuentra por encima de los niveles de 2007, siendo la comunidad más cara. Y mientras que Madrid y Cataluña todavía observemos cómo se encuentran por debajo de los niveles de 2007. Fíjense, Baleares cómo ha superado los niveles de 2007 y en cambio Madrid o Cataluña, el global de las comunidades, no las capitales, sino el global de las comunidades, se encuentran por encima de estos niveles. Se habla de vivienda nueva, pero como vemos el precio de la vivienda nueva tanto en Baleares como en Madrid como en Cataluña se encuentra muy por encima de esa vivienda o de esos niveles del año 2007. Evidentemente ya hemos visto que el nivel de transacciones, las ventas de vivienda nueva ahora mismo solo representan el 10% comparado con el 60% del año 2008, pues evidentemente la vivienda nueva pesa muchísimo menos en el índice general. Claro, dentro de cada comunidad pues existen grandes diferencias. Observando los datos de Idealista de abril, pues vemos como Baleares se reafirma como la provincia más cara para adquirir una vivienda, Guipúzcoa en segundo lugar, Madrid, Málaga, Vizcaya y Barcelona. Y si nos observamos por capitales, pues vemos como San Sebastián está a la cabeza, Madrid, Barcelona y Palma siguen. También Bilbao, Málaga, Cádiz, en general aquí tienen todas las capitales con los precios de venta de viviendas. Evidentemente un alza muy fuerte y sobre todo nos quedamos un poco en el global de cuando hablamos de los precios de la vivienda, nos quedamos en que se está aproximando, incluso se están alcanzando y superando en algunas regiones como Baleares esos precios de la burbuja, que es una palabra evidentemente muy fuerte, burbuja de los años 2007 y 2008. Bueno, ¿por qué se está acelerando el precio de la vivienda? ¿Cuáles son los factores que hay detrás de este alza? Bueno, pues en primer lugar tenemos que hablar del efecto de la inflación, precios versus los precios reales, precios nominales frente a precios reales. España ha lidiado con tasas interanuales de inflación superiores al 10% y el índice de precios pues se ha revalorizado sobre todo exponencialmente en los últimos años. Fíjense lo que tenemos en pantalla, que es un gráfico muy importante y que hay que comprender a la hora de hablar de los precios en España. Tenemos en naranja las tasas de inflación y en azul el índice de precios al consumo, ¿no? ¿Qué es lo naranja? La naranja son las tasas de inflación, que es la comparación, pues, por ejemplo, del crecimiento de los precios en abril de 2024 comparado con abril de 2023. ¿Qué significa una caída de la inflación? Como pone aquí, una caída de la inflación es un crecimiento menor de los precios. Si existe la palabra inflación, va ligado a crecimiento de los precios. Es decir, una caída de la inflación no es una caída de los precios. Una caída de los precios es deflación. Entonces, en tasas interanuales, evidentemente, estamos viendo una desaceleración del crecimiento, pero sí que es cierto que el crecimiento sigue al alza, sobre todo desde 2022 a inicios de 2023. Ahí tuvo un periodo de consolidación del crecimiento de los precios, pero en 2023 se volvió a acelerar el crecimiento de los precios, incluso aumentando en estas primeras tasas intermensuales de 2024. Por tanto, existe una gran diferencia cuando se habla de caídas de inflación y
y lo que realmente en nuestra cabeza tenemos que procesar, que son esas caídas de inflación, que es un crecimiento más lento de los precios, pero un crecimiento de los precios, porque si no hablaríamos de deflación, no de inflación. Esto quiero que quede claro y esto evidentemente es uno de los factores fundamentales. Fíjense el aumento drástico de los precios que ha habido especialmente desde 2021. Y ojito, porque la guerra Rusia-Ucrania, que es uno de los principales comentarios cuando se hablan de inflación o del por qué existe esta inflación, empezó en marzo-febrero de 2022. Fíjense que las tasas interanuales y el índice de crecimiento de los precios ya estaba acelerando desde 2021 debido al exceso de estímulos, tanto fiscales como monetarios, para salir más fuerte de la pandemia. Comprendido el alza de la inflación y la eliminación de poder adquisitivo que esto está suponiendo para muchos españoles, pues tenemos que hablar de los precios nominales y los precios reales en la vivienda española. Fíjense, los precios medios de la vivienda muestran una notable recuperación desde 2014, si bien en términos reales todavía se sitúan un 28,5% por debajo de su máximo de 2007. Es decir, estamos hablando de que los precios nominales de la vivienda se encuentran casi a un 0,8% de los máximos registrados en 2008, en 2007-2008, más específicamente en junio de 2007, pero son los datos nominales, no tiene en cuenta todo el efecto de la inflación, todo el efecto de poder adquisitivo que está generando la inflación. Por tanto, los datos reales, fíjense cómo todavía se encuentran muy lejos de esos precios de la burbuja. Sin duda, este es un concepto fundamental a la hora de hablar de los precios de la vivienda, precios nominales y precios reales. Todo el efecto de la inflación evidentemente ha tenido su perjuicio en los precios reales de la vivienda. Si nos vamos a mirar a más puntos importantes que entran en juego a la hora de hablar de los precios de la vivienda en España, pues tenemos que hablar de la distinta evolución de los países de la eurozona desde la pandemia, sobre todo desde la guerra Rusia-Ucrania, porque sí que es cierto que países como por ejemplo España no se ven o no se han visto tan afectados. No se puede comparar con otros países de la eurozona la evolución, sobre todo tras la crisis financiera de 2007. ¿Por qué? Bueno, pues porque en España en el año 2007 hubo un calentamiento muy grande, tanto de los precios como del crédito especialmente. También había una oferta que fue lo que hizo realmente provocar ese pinchazo de la burbuja y no había tal calentamiento a nivel inmobiliario en otros países de la eurozona. Eso es lo que muestra que hubo una recuperación. No existen datos previos a 2008, no podemos comparar datos previos. Sería muy interesante comparar datos previos, pero yo no tengo acceso a ellos y con Barro, que es el autor de este gráfico, tampoco. Antes de ello, todos los gráficos estos que vean que pone con Barro es una cuenta de Twitter que recomiendo especialmente. Es profesor universitario y publica multitud de datos que son muy interesantes. Me ha dado permiso para compartir estos gráficos, pero evidentemente os invito a que visitéis y os recomiendo su cuenta de Twitter. Fíjense cómo la evolución de los precios de la vivienda en Alemania y en España desde el año 2008, desde el primer trimestre de 2008, ha sido muy dispar. Evidentemente España, con todo el pinchazo de la burbuja, hubo una caída prácticamente hasta el primer trimestre de 2014. En cambio, en Alemania ha habido un crecimiento mucho más avanzado. De ahí que cuando se hable, por ejemplo, ahora de por qué los precios de la vivienda están cayendo en Alemania y no están cayendo en España, pues oye, ha habido un calentamiento que desde el año 2008-2009 en Alemania y un calentamiento especialmente en la pandemia que ahora se tiene que corregir también porque su situación económica es muy dispar a la de España con esta situación de la crisis energética que vivían. En cambio en España estamos aún en niveles de recuperación. Fíjense que en Alemania los precios están muy por encima de los niveles de 2007-2008, cosa que en España no está ocurriendo. Por tanto, como digo, no se pueden comparar con otros países de la eurozona. Estas comparaciones para mí no tienen ningún tipo de sentido, al igual que comparar ¿por qué? ¿Por qué no tiene ningún tipo de sentido? Por eso, porque han ocurrido distintas cosas tanto en la crisis financiera de 2007-2008 como en la crisis de la pandemia de COVID-19 y especialmente la crisis energética del año 2022. Los precios de la vivienda en conjunto de la Unión Europea se situaban a mediados de 2022 un 40% por encima del nivel de 2007, un 10% en términos reales. Y evidentemente ya hemos visto como en términos reales los precios de España se sitúan un 28% por debajo o todavía falta un 28% para alcanzar esos niveles de la
un 28% por debajo de los niveles de 2007-2008, perdón. Pero claro, evidentemente es que hay muchos factores, es que no se puede comparar. Hubo un calentamiento en el año 2007-2008 en España que no hubo en otros países de la eurozona. Ha habido un calentamiento en 2021-2022 en otros países de la eurozona que no ha habido en España, y sobre todo ha afectado de una forma muy distinta la pandemia COVID-19. La pandemia COVID-19 y la crisis regional. La crisis energética. Los precios en regiones como por ejemplo Alemania no tuvieron ese calentamiento de las hipotecas subprime, y en cambio se vieron muy acelerados por esos estímulos y tasas bajas de finales de 2020, inicios de 2021. El crecimiento económico de España pues evidentemente también juega un papel fundamental. Fíjense, un punto importante para explicar el acelerón mantenido desde 2019 de los precios de la vivienda española es que no se ha visto tan afectado como otras regiones del norte de Europa por la crisis energética de 2022. Y aquí hago un poco coña, y es que digo que ese hashtag salimos más fuertes, que se hizo muy popular en la pandemia, realmente sí que se hizo realidad, pero se hizo realidad no por el tema salimos más fuerte de la pandemia, sino por el tema energético, que afectó de una forma muy dispar a países del norte de Europa, o que está afectando todavía a países del norte de Europa y a países del sur de Europa. La economía española ha crecido en el primer trimestre un 0,7%, el primer trimestre de 2024, y fíjense cómo con este dato del primer trimestre de 2024 se sitúa ya por encima de los valores medios de la eurozona desde el año 2019. Le ha costado mucho más esa recuperación a España, pero la está consiguiendo. Fíjense que si comparamos con otros países, se sitúa ya por encima de Alemania, que está pasando serias dificultades, por encima de Francia, y tiene a tiro a Italia. Y si lo comparamos, por ejemplo, dentro de la península ibérica, que es un poco esa excepción ibérica de la que se hablaba energéticamente, ¿por qué? Pues porque tienes un clima mucho más cálido, no eres tan dependiente energéticamente de países como Rusia, con todo el tema de sanciones y con todo el tema de la guerra Rusia-Ucrania, pues afectó especialmente a países del norte. Y sí que es cierto que Portugal ha tenido una recuperación mucho más fuerte. A ver, sí que es cierto que aquí pues también entra en juego que Portugal es una región mucho más pequeña, partida de una base peor que España, y por tanto pues es más fácil dinamizar e impulsar el crecimiento en un país así. Sí que es cierto que muchos analistas, yo aquí creo que también pienso que se puede haber hecho mejor, o que era una oportunidad de oro la que ha tenido España con todo este tema energético para ponerse a la cabeza de Europa. Y no deseo el mal, ni mucho menos a otros vecinos europeos, pero sí que pienso que España podía haber dado de verdad un paso adelante en Europa, ya que la situación afectaba mucho más a países como Alemania o Francia. De momento, pues fíjense que ahora recientemente es cuando hemos alcanzado esa media de la eurozona, estamos por detrás de Portugal, y todavía estamos por detrás de Italia en cuanto a la recuperación del crecimiento económico de la pandemia. ¿Salimos más fuertes? Pues sí, salimos más fuertes, pero más bien por lo mal que lo han hecho, o por lo mal que le ha sentado algunos aspectos energéticos a nuestros vecinos, que de lo bien que lo hemos hecho. Pero bueno, evidentemente los analistas ya saben que somos analistas, y que si tan buenos somos, ¿por qué no lo hacemos, no? ¿Por qué no estamos ahí en el gobierno? Bueno, pues un poco eso es lo que está pasando. Más cosillas que explican este alza de los precios en España, pues tenemos que hablar de la demanda extranjera, y más concretamente en zonas exactas, quizás zonas muy congestionadas, que se llama. Otro punto es la demanda extranjera, especialmente algunos puntos concretos de la geografía española. Las adquisiciones de vivienda por parte de la población extranjera, tanto residentes como no residentes, tienen un peso muy destacado. Estas transacciones alcanzaron un máximo histórico en torno a 134.000 viviendas en 2022, cifra que se redujo a 125.000 en 2023, cuantía que supone un 19,3% del total, y que contrasta con el 7,1% observado en 2007, un aumento muy considerable de la demanda extranjera. Las proporciones de compra de extranjeros más altas se registran en zonas turísticas como las islas y la costa mediterránea, circunstancia que se explica por la elevada demanda de segundas viviendas procedentes de ciudadanos no residentes. En el mercado de compraventa, el peso más elevado de las adquisiciones no residentes se observa en Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Islas Canarias, con cifras situadas entre el 20 y el 25% del total de las operaciones de compraventa en 2023. Vamos a ver cómo evidentemente en Islas Baleares
Baleares existe realmente un problema. Ya hemos visto cómo es la provincia con los precios más elevados. Hemos visto cómo el crecimiento de los precios, tanto de vivienda nueva como de vivienda de segunda mano, sobre todo de segunda mano, que es un poco la excepción, se sitúa muy por encima de los niveles de 2007. Y claro, en Baleares existe un problema y es que no hay forma de aumentar la oferta. Es una isla, como no construyas hacia arriba, no hay mayor forma, no hay mayor espacio, ¿no? Y evidentemente esta demanda extranjera, sobre todo pues para segunda residencia o para poner en alquiler turístico, pues está teniendo un importante papel. Esta demanda se caracteriza por disponer de un elevado poder adquisitivo en términos relativos, como suele reflejar el mayor precio de este tipo de transacciones. Por ejemplo, durante el primer trimestre de 2023, los no residentes adquirieron viviendas con un precio medio de 2.600 euros por metro cuadrado, frente a la media de otro tipo de adquisiciones en el total de España y de los inversores de los residentes, que es de 1.600 euros el metro cuadrado. Pero claro, evidentemente, si se van a zonas congestionadas y van a zonas concretas, pues los precios son mayores. Y visto esto, pues tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es la situación de los grandes propietarios un problema para este alza de los precios de la vivienda? Porque ya hemos visto como los no residentes cogen un gran trozo del pastel, un trozo del pastel que no era tan grande en el año 2007. ¿Son los grandes tenedores un problema? Según los datos que recoge el documento de supervisor financiero, los particulares suponen un 92% de los propietarios de viviendas en el mercado de alquiler, frente al 8% de las personas jurídicas de naturaleza privada. Por tanto, la situación del mercado de alquiler o de los grandes tenedores, pues vemos como no es muy importante tampoco para tensionar el mercado del alquiler. Los grandes tenedores o las empresas se quedan solo con el 8% del mercado del alquiler global. Las viviendas arrendadas por particulares a propietarios de más de 10 inmuebles suponen solo un 7% del total de la vivienda en alquiler. Por tanto, vemos como el mercado del alquiler, que luego hablaremos más detalladamente de él, pero ya hemos hecho una pequeña introducción con esta pregunta. El mercado del alquiler es sobre todo, su base son los particulares en más del 90%. Vamos a explicar la situación de la oferta de vivienda en España, porque evidentemente para hablar del alza de los precios de la vivienda y para explicar el alza de los precios de la vivienda ya hemos hablado de la demanda, hemos hablado de la situación de la inflación, demanda extranjera, grandes tenedores, pero evidentemente tenemos que hablar de la oferta. La oferta y la demanda es todo lo que rige todo mercado. La demanda, vemos como la demanda extranjera, por ejemplo, se ha disparado. Vamos a ver qué ocurre con la oferta. Fíjense, estas son palabras textuales, no he hecho ni un cambio del informe del Banco de España. El escaso dinamismo de la oferta a la vivienda en el periodo reciente, en comparación con la robustez de la demanda, ha supuesto un importante soporte al crecimiento de los precios de la compraventa y el alquiler. En este contexto, la movilización de viviendas residenciales de segunda mano ha sido fundamental para absorber parte del vigor de la demanda y limitar la escalada de precios. En cambio, la contribución de la vivienda nueva a la oferta agregada ha sido más limitada. Ya estamos viendo cómo la venta de vivienda nueva es de un 10% aproximadamente del total de venta de vivienda. La mayoría de compraventa, la mayoría de venta de viviendas de segunda mano. Debido, entre otros factores, a la escasez de suelo finalista, que este es el suelo urbano en áreas de desarrollo que está disponible para edificar. Quizás luego cuando hablemos de posibles soluciones, pues una sería acelerar el proceso para facilitar o para acceder a este suelo finalista, y de mano de obra para la construcción, al aumento de los costes de la producción. Evidentemente todo este tema de la inflación que hemos comentado pues también tiene su parte o su importancia en la oferta, y a las dificultades para la adquisición y desarrollo de nuevo suelo urbano disponible para la edificación. La rigidez de la oferta a la vivienda residencial en el corto plazo también se explica por la reducida capacidad de rehabilitación de viviendas, la falta de adecuación de las viviendas vacías a las preferencias actuales de los hogares, la incertidumbre regulatoria y el auge de usos alternativos para la vivienda como alquiler vacacional o de temporada. Vamos a ver, venta de vivienda de segunda mano versus venta de vivienda nueva. Ya hemos visto justo al inicio del vídeo una introducción de esto, pero fíjense, la venta de viviendas existentes en España aumentó a 43.000, desde 29.000 en diciembre de 2023. Son datos
de enero. Las ventas de vivienda existentes tuvieron un promedio de 26.000, casi 27.000 desde 2007 hasta 2024, alcanzando un máximo histórico de 50.000 en enero de 2007 y un mínimo histórico de 11.000 en octubre de 2011. Esta es la línea azul a la que estamos haciendo referencia. Pero fíjense la vivienda nueva. La venta de vivienda nueva aumentó 11.000 unidades en febrero desde 10.000 en enero. Las ventas de viviendas nuevas tuvieron un promedio de 12.000 unidades en 2007, desde 2007 hasta 2024, alcanzando un máximo histórico de 33.000 unidades en enero de 2007 y un mínimo histórico de 4.000 en mayo de 2020. Evidentemente, este gráfico de compraventa de vivienda nueva especialmente es demoledor. Y es que si nos vamos a ver las viviendas iniciadas, pues fíjense este gráfico de viviendas iniciadas, la distinta situación que se vivía en los años 2007-2008 y la situación que se vive en este momento. Por tanto, cuando se habla o cuando nos preguntamos, ¿existe una burbuja de precios en España justo en este momento? Pues para que haya un pinchazo real de la burbuja, no digo una baja de precios, que luego argumentaré cómo puede haber una baja de precios, pero para que haya un pinchazo de la burbuja debería de haber un aumento de la oferta como similar, no similar, pero por lo menos que realmente te plantee que pueda haber problemas en caso de que la demanda flaquee, pero no es el caso. Fíjense las viviendas iniciadas de España cómo están en niveles prácticamente irrisorios. Fíjense, los inicios de construcción de viviendas tuvieron un promedio mensual de 20.000 unidades desde 1970 hasta 2023, alcanzando máximo histórico de 80.000 unidades en octubre de 2006 y un mínimo histórico de 300, porque estas son 300 unidades en agosto de 2022. Fíjense que en noviembre de 2023, que son los últimos datos a los que nos da acceso el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, son de 840, 0,84 mil. Estos son 840 viviendas iniciadas en noviembre de 2023. Vamos a preguntarnos cómo es el parqué de oferta de vivienda, ¿no? Evidentemente estamos viendo cómo de vivienda nueva, pues las viviendas iniciadas están prácticamente desaparecidas. ¿Cómo es el parque de la vivienda? En el año 2023 se estima un parque agregado de viviendas situado en torno a los 27 millones de unidades, de las que 19,3 millones, que es un 72% del total, serían viviendas principales. El resto del stock, que es aproximadamente, pues vemos como un otro 27%, que son 7,5 millones, se distribuyen entre segundas residencias, viviendas desocupadas, alquiler turístico o de temporada. La demanda supera a la oferta. Este es el principal problema que está alzando los precios. El número de viviendas terminadas disminuyó desde sus cifras máximas, 650.000 anuales entre 2008 y 2009, a un mínimo de 45.000 unidades en 2016. Desde entonces, la cifra de viviendas finalizadas se ha recuperado lentamente hasta estabilizarse en torno a las 90.000 unidades anuales. Esta cuantía está significativamente por debajo de la creación neta de hogares entre 2022 y 2023, un hecho inédito en la historia del mercado inmobiliario español, en el que tradicionalmente la oferta bruta de vivienda nueva ha crecido más que la formación de hogares. Evidentemente, para que haya realmente un pinchazo a la burbuja, la oferta de nueva vivienda debería de ser muchísimo mayor a la creación de nuevos hogares, algo que no está ocurriendo y algo que nos dice el Banco de España que por primera vez está ocurriendo en 2022 y 2023. Quizás todo esto también se junta o es un factor realmente importante a la hora de hablar del alza de los precios de la vivienda. La producción de viviendas nuevas se encuentra desde 2022 sensiblemente por debajo de las dinámicas de creación de hogares. Fíjense que las viviendas iniciadas 2 años anteriores, viviendas terminadas en azul y la creación neta de hogares se sitúa muy por debajo de ello. Y bueno, pues ante esto hay una palabra que es, o una frase que se suele decir, que es que ¿para qué queremos crear nueva vivienda si hay mucha vivienda desocupada o hay mucha vivienda que ya se ha creado en los últimos 2 años, como por ejemplo vemos aquí, y que no se está vendiendo? Pues fíjense, la existencia de un elevado stock de viviendas nuevas sin vender podría contribuir a explicar el escaso dinamismo de la oferta de vivienda nueva, pero solo hasta el año 2018, nos dice el Banco de España, no en el periodo más reciente. La acumulación de viviendas nuevas sin vender durante el auge inmobiliario de la primera década del siglo XXI,
crisis 2007-2008, elevó el stock de dichas viviendas hasta 650.000 unidades en 2009. Esta cifra se ha ido reduciendo progresivamente, es decir, que son casas que se van vendiendo, ya que no se está creando vivienda nueva, pues se vende esta vivienda que se ha creado antes como vivienda nueva. En realidad es vivienda nueva. Hasta estabilizarse en torno a los 450.000 viviendas en 2018, cifra que representaría el 2,3% del parque de viviendas totales en 2023. Desde entonces este stock no se ha reducido a pesar de la repunte de la demanda, ya que, bueno, pues nos dice aquí que estas viviendas quizás no están adecuadas, no se pueden vender para los hogares. Pues a lo mejor, pues yo que sé, típica urbanización que vas por la autovía en España y te encuentras una urbanización llena de grafitis y abandonada, ¿no? Por otro lado, el estudio pone de relieve que casi 4 millones de viviendas en España están vacías o desocupadas. De ellas, buena parte se encuentra en zonas con un menor dinamismo geográfico. En las ciudades con más de 250.000 habitantes, las viviendas vacías supondrían 400.000 unidades, mientras que en proporción importante se encuentran en mal estado y unas 450.000 forman parte del stock de vivienda nueva sin vender. Vale, ok, este párrafo es el más importante de esto. Es decir, cuando argumentan o cuando... Una de las frases que se dicen es que hay mucha vivienda, ya sea nueva o de segunda mano, desocupada. Pues fíjense, hay 4 millones de viviendas en España que están vacías o desocupadas. Pero claro, esas 4 millones o esos 4 millones de viviendas no están dentro de la M30 de Madrid, no están en el centro de Barcelona, no están en el centro de Málaga. Están en sitios, la mayoría de ellas, en los que no existe una demanda tan grande de vivienda. De ahí que muchas de ellas estén desocupadas o que estén en mal estado, como esas 450.000 viviendas nuevas que no se están vendiendo, estén en mal estado y que no se puedan vender. Por tanto, cuando se habla de vivienda desocupada, hay 4 millones de vivienda, pero dentro del núcleo de las ciudades o dentro de las ciudades de 250.000 habitantes, solo hay 400.000 unidades, que esto es aproximadamente un 2% del total del parque de viviendas. Por tanto, la situación de viviendas desocupadas no es tal, o es un argumento que no es válido para explicar o para cuando se da una sugerencia de un factor que pueda hacer que el precio baje, ¿no? La vivienda desocupada justo en las ciudades, justo en zonas tensionadas donde el alza de los precios está siendo realmente fuerte, no es un argumento que pueda ayudar. Evidentemente, también a la hora de explicar todo este tema, pues tenemos que hablar del alza de los tipos de interés, porque el alza de los tipos de interés sí que es cierto que afecta sobre la demanda, pero sobre todo afecta sobre la demanda impidiendo ese acceso al crédito, y de ahí que veamos que mucha demanda o mucho interés de demanda en la compra de una vivienda en propiedad se está rotando al alquiler, que ahí también estamos viendo serios problemas. Pero también evidentemente este alza de los tipos de interés, esta dificultad para acceder a financiación está afectando sobre todo a la oferta y a la nueva financiación de proyectos. El aumento de la oferta de viviendas se ha podido ver limitado en los últimos años por el incremento de los costes de construcción y la escasez de mano de obra cualificada. En efecto, el 55% de las empresas del sector de la construcción que participan en la encuesta del Banco de España declaraban a finales de 2023 que la escasez de mano de obra impactaba de manera negativa en su actividad, y evidentemente los costes de los materiales se han incrementado cerca de un 30% en el mismo periodo. Al igual que hemos hablado que este tema de la inflación, del auge de los precios, de la pérdida de poder adquisitivo real de muchos ciudadanos, pues también está afectando a empresas también con el alza de los materiales. Una traba más a la hora de crear nuevos proyectos inmobiliarios. Por tanto, viendo o repasando, conglomerando un poco los factores que han impulsado este alza de los precios de la vivienda desde principios del año 2015, bueno, pues sobre todo entra en juego la multiplicación de estos últimos años debido al tema de la inflación y debido al tema de la oferta, que como hemos visto es un punto fundamental. Esta creación de vivienda, esta mayor creación de hogares que la vivienda, ¿no? Que es un poco una alteración que se ha empezado a ver ahora en 2022 y 2023 y que si continúa pues puede ser muy peligroso, porque no se está en estos momentos creando vivienda para la creación de hogares, o la creación de vivienda está por debajo de la creación de hogares. Dicho esto, pues tenemos que saltar al tema del alquiler en España, porque al igual que el alza de los tipos de interés está dificultando la oferta, está dificultando especialmente el acceso a financiación para interesados en comprar
vivienda. Y este tipo de personas, especialmente los jóvenes, pues se ven relegados a tener que conformarse con un alquiler. El tamaño del mercado del alquiler ha crecido con fuerza desde la crisis económica iniciada en 2008. No obstante, este crecimiento ha sido heterogéneo entre colectivos y entre áreas geográficas. Los mayores incrementos de la tenencia de vivienda en alquiler se han observado entre los hogares de menor renta y en particular los jóvenes. En términos geográficos, los municipios de las grandes áreas urbanas y las zonas turísticas son los que han experimentado una mayor expansión del tamaño de este mercado y también de los precios. Esta expansión se produce en un mercado del alquiler en el que predominan particulares y pequeños propietarios y en el que destaca el peso reducido del alquiler social. Fíjense este gráfico en el que vemos cómo la residencia de alquiler por grupos de edad pues evidentemente está mucho más presente entre los jóvenes de 16 a 29 años, que aquí es un poco entendible, siempre ha sido mucho más elevado, pues lo típico de cuando estás empezando a trabajar, cuando estás ahorrando para tu primera vivienda, pues vives de alquiler. Pero fíjense cómo ha aumentado especialmente en las personas de entre 30 y 44 años, sobre todo en los últimos 4 años. Esto está muy ligado a la pérdida de poder adquisitivo y a el difícil acceso a financiación con el endurecimiento crediticio y las altas tasas, los altos tipos de interés. El aumento de la demanda de alquiler se ha intensificado en los últimos años debido a la situación macroeconómica de pérdida de poder adquisitivo y difícil acceso a la financiación. Fíjense, el esfuerzo asociado a la posible compra de vivienda puede aproximarse a partir del ratio entre el precio de adquisición de una vivienda nueva y la renta bruta anual del hogar mediano. Este indicador, expresado en términos de años necesarios de renta actual para satisfacer el precio de la vivienda, ha mostrado un incremento sustancial desde el comienzo de la pandemia COVID-19, si bien a finales de 2023 se redujo levemente hasta el 7,3 años. Quizás esta caída de finales de 2023 vino ligada a la caída del Euribor, quizás también aunque fuera ligero, una mayor oferta y a finales de 2023 debido a esas perspectivas de bajada de tipos que se iban a producir en 2024. Spoiler, esta baja de tipos, estamos a mayo, aún no se ha producido y durante el primer trimestre pues seguramente se vea aquí en los datos que conoceremos ya al año que viene un repunte considerable. Considerando una perspectiva histórica, este nivel de esfuerzo se sitúa por debajo del máximo observado en 2008, que es 9,5 años, pero es aún el doble del que se observó en el promedio del periodo 1987 y 2007. Por tanto, el esfuerzo potencial, en pantalla solo vemos el potencial, pero el teórico se encuentra por debajo de los niveles de 2008-2009. Ojito porque esto es relevante, porque podríamos preguntarnos si el esfuerzo para acceder a la vivienda es inferior que en 2008 y 2009, ¿por qué se accede? ¿Por qué no se accede con mayor dificultad? ¿Por qué no podemos acceder? ¿O por qué los jóvenes no pueden acceder a esta vivienda? Bueno, pues esta explicación es muy sencilla y es por que el crédito era mucho más fácil o se daba de una forma era mucho más accesible, vamos a decirlo así, la financiación era mucho más accesible en su día, es decir, el esfuerzo ahora mismo no es tal como en el año 2007-2008, pero claro, ese fue el motivo por el que acabó pinchando a burbuja, ¿no? Porque se daba acceso a la financiación de una forma mucho más sencilla, en algunos casos incluso de una forma kamikaze a esa financiación con un esfuerzo muchísimo mayor que luego pues evidentemente acababa en morosos y en personas que no podían hacer frente al pago de esas hipotecas. Fíjense, vamos a ver esto que acabo de comentar con datos. La diferencia con respecto a 2008 es el fácil acceso a financiación que había en su día. El esfuerzo, tanto potencial como teórico, para la compra de una vivienda se sitúa por debajo de niveles de 2008, pero el número de hipotecas aprobadas es muy inferior. Ok, este no es un dato tampoco muy relevante, porque el número de hipotecas es muy inferior, pero también porque quizás el número de interesados es muy inferior. Entonces vamos a observar datos de crédito. Si bien esto no es un dato tal, observemos la situación del crédito. Los estándares de concesión hipotecaria en relación con el precio de la vivienda y con el valor de garantía se mantienen en niveles muy prudentes. Aquí indica que más del 80% es el porcentaje de operaciones concedidas de cada trimestre con valores dichos ratios por encima del 80%. Vemos cómo la evolución de los ratios préstamo-precio y préstamo-valor en estos momentos está en niveles prudentes, no está en niveles de exageración como estaba, fíjense, en los años 2006 y 2007. Y esto también es uno de los grandes puntos que llevó al pinchazo de la burbuja. ¿Por qué pinchó la burbuja? ¿O a qué se debía esa burbuja de 2007-2008? Pues sobre todo a un fácil acceso al crédito que permitía que, aunque la oferta fuera mayor, la demanda de precios también fuera mayor. Incluso en muchos casos sin poder, muchos propietarios, nuevos propietarios, sin
poder hacer frente a ese pago hipotecario. Entonces, cuando vino los morosos, cuando hubo realmente problemillas debido a la gran oferta que había, fue cuando los precios realmente se desplomaran. Fíjense, la sobrecarga que supone el gasto de la vivienda se concentra en el mercado del alquiler, donde destaca la peor situación de España en el conjunto de las grandes economías europeas. Bueno, pues ya hemos visto cómo sobre todo la situación de los jóvenes con respecto al precio del alquiler es bastante compleja, sobre todo porque no tienen acceso a la financiación para una vivienda, para la compra de una vivienda. Y fíjense cómo los hogares que destinan más del 40% de su renta al gasto de la vivienda en 2022, son datos de 2022, en España está muy cercano al 40%, algo que es una auténtica locura. Vamos ya a meternos de lleno con el precio del alquiler, que hemos hablado de la situación del alquiler, hemos hablado de ese esfuerzo que supone para muchos jóvenes, pero vamos a dar un poco datos sobre precios. Para eso nos vamos a Idealista, principal portal inmobiliario del país. El notable aumento de la oferta de vivienda de alquiler ha sido contrarrestado por la mayor presión ejercida por la demanda, en parte desplazada desde el aumento del segmento de compra, como hemos explicado. Este desajuste se ha traducido en incrementos sostenidos de los precios del alquiler desde 2015. El mes de abril se ha cerrado con una subida mensual del precio del alquiler en España del 2%, hasta establecerse en 13 euros metro cuadrado en todo el país. Luego, evidentemente, pues hay regiones con un euro metro cuadrado más elevado que otros, lo que supone el mayor precio de alquiler de España de la serie histórica, según datos de Idealista. En el último trimestre el precio ha subido un 4,9%, mientras que en el último año se produce una subida del 13%. Si ponemos un poco más de foco y nos vamos a ver las capitales, pues Barcelona sigue siendo el lugar más caro, seguido de Madrid, Donostia, Palma, mi querida Segovia, pues fíjense cómo incluso entra aquí en el top, y ha registrado Segovia un crecimiento interanual del 21,7%. La ciudad o la capital con mayor crecimiento del alquiler en el último año ha sido Segovia, a fecha de abril de 2024. Ojito, que estos alzas de los precios del alquiler se están poniendo una cosa muy seria. Y fíjense que he puesto aquí un comentario que es el notable aumento de la oferta. Pues claro, el argumento fácil es hablar de la oferta, es decir, el problema de los precios en España es la oferta, que sí, que evidentemente es la falta de oferta. Pero es cierto que la oferta de precios de alquiler ha aumentado considerablemente desde el año 2007. Aquí el problema es que, sobre todo en la parte de alquiler, si ponemos el foco en la parte de alquiler, es que la demanda es mucho mayor, sobre todo la demanda por parte de los jóvenes que no pueden o que tienen un difícil acceso a la financiación de vivienda nueva, de compra de vivienda, mejor dicho. El mercado del alquiler muestra una notable expansión y alcanza unos 3,6 millones de viviendas principales en 2023, en las que residen el 18,7% de los hogares. Se estima un aumento de 1,3 millones de viviendas adicionales en el parque de vivienda de alquiler respecto a 2007, con un crecimiento acumulado del tamaño de este mercado superior al 50%. El auge del régimen de tenencia de alquiler se explica por su crecimiento del colectivo de hogares más jóvenes, como ya hemos visto, y por su predominio entre la población de origen extranjero, colectivos donde se encuentran los hogares con menor nivel de renta. Son sobre todo los jóvenes y los hogares de baja renta los que se ven desplazados y tienen que tirar de este mercado del alquiler. En los últimos años, el stock de vivienda disponible para alquilar en algunos portales inmobiliarios como Idealista se ha desplomado más de un 50%, mientras que los leads por anuncio han aumentado más de un 430%. Ojo, Diego, ¿no has dicho que ha aumentado un 50% el parque de viviendas desde el año 2007? ¿Por qué dices aquí que en los últimos años la oferta se ha desplomado un 50%? Bueno, pues también puede que se haya desplomado esta oferta porque ahora mismo hay mucha más demanda de alquiler y hay mucha más vivienda ocupada por parte de este alquiler. Pero fíjense cómo estos datos son demoledores, y son muy preocupantes. Fíjense, el número de leads por anuncios de alquiler era de 6,71 en Idealista en 2021 y ahora mismo es del 28,95. Y el stock era de 1,31%, el total de inmuebles 2021, y ahora es del 0,65%. Evidentemente se está viendo una caída que no se debe solo a la eliminación de ofertas, sino que también se debe a que mucha de esa eliminación de oferta es porque ya está o ya hay un inquilino ahí, por tanto no tienes que poner en alquiler tu vivienda.
Vamos a preguntarnos cuál es el problema de esto. ¿Son los propietarios? ¿Quién son los propietarios que ponen sus viviendas al alquiler? Bueno, pues ya he hecho una introducción antes, pero fíjense cómo las personas jurídicas de naturaleza privada representan una cuantía estimada de solo un 8% del total, frente al 92% de los particulares. Por tanto, la mayoría de propietarios que ponen en alquiler su vivienda son particulares, al contrario de lo que muchas veces se nos cuenta, o la creencia popular de que son los grandes tenedores, son empresas las que son culpables del alza de los precios del alquiler. El impulso recientemente a la inversión de la vivienda destinada al alquiler por parte de las personas físicas contribuye a explicar esta estructura del mercado. En particular, los hogares han incrementado su tenencia de viviendas en el mercado de alquiler en un promedio anual superior a 100.000 unidades adicionales entre 2012 y 2022. Por tanto, vemos que los propietarios son, en su mayoría, en más del 90%, particulares. Bien, ¿es el alquiler turístico el problema real de este alza de los precios del alquiler? Pues veamos. En los últimos años, el auge del alquiler vacacional habría reducido en cierta medida la oferta potencial de vivienda disponible para uso residencial, si bien de forma muy desigual en zonas geográficas. El alquiler vacacional tiene un peso modesto en el conjunto residencial, con un ratio estimado del 1,8% del total de viviendas. Estos son unas 340.000 viviendas. No obstante, ya supone cerca de un 10% del tamaño total del mercado de alquiler. Esta actividad se concentra en las principales zonas turísticas en determinadas áreas urbanas, como Málaga, Marbella, Elche y Palma de Mallorca, y en los distintos centros céntricos de las ciudades, como Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. Fíjense, aquí vemos centro del área urbana. Bueno, en primer lugar, proporción de vivienda turística sobre vivienda en alquiler en las 25 mayores áreas urbanas. Fíjense, centro del área urbana y periferia del área urbana. Vemos como en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, bueno, pues sobre todo en Sevilla, pues sí que es cierto que el centro del área urbana es un poco más preocupante, pero vemos como realmente las regiones donde esto sí que es un problema es sobre todo en Málaga, es sobre todo en Marbella, es también en Elche. Aquí sí que es cierto, aunque en Elche es sobre todo periférico, pero fíjense en Marbella, aquí sí que es cierto que el alquiler turístico puede ser un problema, pero en regiones como Madrid o Barcelona vemos como el alquiler turístico no está presentando un problema. De acuerdo con la literatura económica, aquellos barrios en los que se concentra una mayor presencia de alquiler turístico que desplaza la vivienda residencial experimentan mayores incrementos relativos de los precios de compra y alquiler de vivienda. Bueno, pues evidentemente, si tú pones o si hay mayores pisos o mayor vivienda de alquiler vacacional, pues es porque existe una gran demanda por visitar ese sitio o por vivir ahí, como puede ser el centro de Sevilla o regiones como Málaga, Marbella, especialmente, que ya hemos visto. Por tanto, vemos que esos comentarios de que los grandes tenedores o las personas jurídicas, las empresas, son las grandes propietarias que ponen en venta sus pisos, que ponen en alquiler sus pisos, perdón, y el alquiler turístico, no son realmente grandes problemas para este alza de los precios del alquiler que se está viendo. Quería hacer algún comentario sobre la vivienda de alquiler social, porque ya hemos mencionado que los que acceden al alquiler pues son personas de renta baja o son personas jóvenes pues que quizás tienen mayores dificultades o que tienen mayores dificultades para acceder a la compra de vivienda, y vemos como el alquiler social en España es prácticamente nulo. El peso del alquiler social es muy reducido. Fíjense que es un 1,5% del total de las viviendas principales, y España destaca entre las economías avanzadas por la escasa disponibilidad de vivienda para alquiler social, fíjense, comparado con otras regiones de Europa. España presenta entre el conjunto de economías de la Unión Europea la mayor proporción de personas en el mercado del alquiler que se encuentran en una situación de pobreza o exclusión social. Bueno, pues si el problema es que hace falta más alquiler social, había unas viviendas que se iban a poner por ahí por parte del gobierno que no tenemos mayores noticias. Aquí yo creo que el principal problema, o estamos viendo con datos como el principal problema, es que en las zonas tensionadas no hay vivienda desocupada. Ahí sí que existe una falta de vivienda, una falta de obra nueva de vivienda, porque las viviendas desocupadas o las viviendas vacías, que es un argumento fácil para decir que es o que puede ser uno de los factores para aumentar la oferta, vemos que justo en las zonas tensionadas, justo donde la gente quiere vivir o tiene que vivir por tema de trabajo, no existe vivienda desocupada.
Bueno, ya visto un repasito a los datos más importantes de venta de vivienda y de alquiler, vamos a preguntarnos si existe de verdad una burbuja y cuál puede ser la evolución futura del sector inmobiliario en España. El argumento de que existe una burbuja porque los precios se encuentran cercanos a los vistos en 2007 se desmonta fácilmente, muy fácilmente diría yo, con la diferencia entre precios reales y nominales vista anteriormente. Es decir que simplemente existe una burbuja porque los precios de la vivienda están alcanzando niveles de 2007, pues no, amigo. A nivel nominal sí que están cercanos, pero a nivel real vemos como no, toda esta evolución de la inflación pues tiene su efecto importante. No obstante, hay que comprender el porqué la burbuja del pinchazo de 2007, 2008, 2009. En primer lugar, la oferta de aquellos años se incrementaba a grandes velocidades a los que la demanda reaccionar lo contrario a lo que ocurre ahora mismo. Bueno, pues ya estamos viendo como la creación de nuevos hogares en este momento está muy por encima de la creación de nueva vivienda, algo que no ocurría hasta el año 2022. Evidentemente, esto es un factor que alza o que explica mucho del alza de la demanda y mucho de la falta de oferta que hace falta en este país. Hemos visto el dato o el gráfico de viviendas iniciadas como es absolutamente terrorífico. Si había más oferta que demanda, ¿a qué se debía ese alza de los precios? Claro, ahora que explicamos un poco cómo puede ocurrir una burbuja, pues muchos se preguntan, oye, pues en 2007-2008 había un aumento de la oferta muy elevado, ¿por qué seguían aumentando los precios? Porque ahora estamos diciendo que aumentan los precios porque falta oferta, ¿no? Pues porque en su día aumentaban los precios si había oferta más que de sobra. Bueno, pues en su día lo que ocurría, que ya lo he mencionado en varias ocasiones en el vídeo, es que había un acceso al crédito muy sencillo. Es decir, había una gran cantidad de oferta, pero es que la demanda era aún superior. ¿Y por qué era aún superior? Porque a muchas había una facilidad del crédito muy fuerte. Es decir, la burbuja de los años 2007 y 2008 no vino sobre todo derivado de un alza de los precios ni de un aumento de la oferta, sino que el principal problema fue el fácil acceso al crédito, incluso a personas o a propietarios que no podían hacer frente a ese préstamo, ¿no? Entonces, el gran problema se explica, para ver si hay una burbuja o no, se explica por el lado del crédito. Pues vamos a echar un vistazo a la situación del crédito en estos momentos. Los indicadores resultantes apuntan con los datos más recientes a un grado moderado de sobrevaloración de la media de la vivienda en el conjunto de la economía. En particular, en esta fecha, el indicador promedio se situaría en un nivel próximo al de equilibrio y muy alejado del nivel de sobrevaloración que alcanzó durante el boom inmobiliario de los años 2007 y 2008. Según indicadores de desequilibrio entre los precios de la vivienda que nos da el Banco de España, vemos como la situación está más bien en equilibrio, no está ni mucho menos en sobrevaloración, como sí que lo estaba en el año 2007 o 2009, donde la oferta era infinita, donde la demanda era aún más infinita porque estaba estimulada con las hipotecas subprime y con ese acceso al crédito tan simple. El indicador sintético de riesgos se sitúa actualmente en nivel moderado. Fíjense que este indicador de riesgo, un poco de la situación de la vivienda y del mercado inmobiliario español, y más bien tirando por el lado de condiciones crediticias, valoración y demás, no está ni mucho menos en niveles arriesgados, como sí que estaba en el año 2005-2008. Fíjense lo que tienen en cuenta. Situación de los hogares, pues la situación de los hogares sí que es cierto que en estos momentos está un poquito perjudicada. Condiciones crediticias, valoración, la valoración, como ya hemos visto, puede que sí que esté un poco pasada, es decir, puede que los precios sí que estén caros y de hecho puede que tengan que corregir próximamente. De hecho, yo daré mi opinión, pero creo que con las bajadas de tipos pueden venir ligadas a un alivio en los precios, como se vio en el último trimestre de 2023, y el dato de actividad real, y esto nos deja un índice sintético, bueno, pues muy por debajo de esos niveles de riesgo del año 2006-2007. No se observan actualmente indicios de sobredimensionamiento de la actividad en los mercados inmobiliario e hipotecario. Fíjense, inversión en vivienda y el empleo en el mercado inmobiliario están en niveles muy bajos comparado con los niveles previos a la crisis de 2007-2008. Y fíjense que el saldo vivo de crédito por finalidad para construcción e inmobiliario y la compra de vivienda está en niveles prácticamente de inicios de los 2000, ni mucho menos cercanos a los niveles vistos en 2007 como tanto por ciento del Producto Interior Bruto. Por tanto, la actividad en el sector inmobiliario en cuanto a crédito no presenta en estos momentos ninguna situación de riesgo. Los indicadores de la capacidad de evolución de los préstamos en relación con la renta con prestatarios también se encuentran dentro de valores normales. Es un poco lo que nos dice
este texto. Y vamos a uno de los puntos más importantes, o el más importante desde mi punto de vista, que es las posibles medidas y la evolución futura que puede ocurrir. Bueno, yo veo como un punto fundamental el tema de los tipos de interés, el tema de lo que haga el Banco Central Europeo y cuándo baje los tipos de interés. Ya hemos visto cómo a finales de año 2023, sobre todo debido a esas perspectivas de bajadas de tipos, hubo un alivio en los precios. Bueno, pues fíjense que ese alivio va ligado con la caída del Euribor. Bueno, pues veremos si el Euribor viene a la baja, sobre todo debido a bajadas de tipos del Banco Central Europeo. No parece que vayan a ser muy rápidas, a no ser que ocurra un desastre económico, una recesión más grave, sino que serán más bien de una forma tranquila y quizás llegando a una estabilización. Es decir, veo complicado ver niveles del Euribor como se vieron a finales de 2020-2021, al menos en el cortísimo plazo, y un alivio de los precios puede llegar un poco por este lado. ¿Por qué? Pues porque una caída de los tipos de interés, una caída también del Euribor, pues en primer lugar aumentaría la oferta. ¿Por qué? Pues porque habría mayor facilidad para la creación de nuevos proyectos, la financiación de nuevos proyectos, y también pues aumentaría la demanda, pero al aumentar la oferta no sería tan perjudicial, pero como digo, habría también cierto alivio por la parte del alquiler. ¿Por qué? Porque mucho joven que quizás no tenía acceso en su día, o muchas familias que no tenían acceso en su día a una hipoteca, puede que ahora, con este alivio del Euribor, tengan acceso a esa hipoteca, y por tanto, aunque la demanda aumente, al aumentar también la oferta, podríamos ver ciertos alivios en los precios de la vivienda de segunda mano, especialmente, que es lo fundamental. Y sobre todo, si hay una nueva financiación para obra nueva, pues podríamos ver también especialmente caídas en los precios de la vivienda nueva. De hecho, es un poco lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, la vivienda de segunda mano, el precio sigue totalmente disparado. ¿Por qué? Pues porque, claro, tú como propietario no vas a poner en venta tu vivienda y eliminarte tu hipoteca para pagar una hipoteca o para suscribir una hipoteca mucho más elevada, con unos intereses mucho más elevados. En cambio, al haber esas perspectivas de bajadas de tipos, la vivienda de obra nueva, sí que es cierto que el inventario, la oferta estaba aumentando, y eso estaba haciendo que el precio de vivienda nueva estuviera cayendo, mientras que el precio de vivienda de segunda mano seguía subiendo. Por tanto, ese alivio general del precio de la vivienda puede venir ligado también por una corrección del precio de vivienda nueva gracias al aumento de la oferta. Y lo mismo digo, en segunda mano, pues mucho propietario puede poner ahora su vivienda en venta, ya que podría ya que tendría que hacer frente a una hipoteca inferior. Es decir, tú tienes una hipoteca, en caso que tengas una hipoteca, claro, si pagas una hipoteca suscrita en el año 2020-2021 o a tipos hipotecarios por debajo del 3%, como ocurre por debajo, en niveles más bajos, no vas a vender tu vivienda para suscribir una hipoteca más cara, ¿no? Bueno, pues eso también puede ayudar mucho al mercado de vivienda de segunda mano, pero sobre todo en la oferta, en el lado de la oferta, puede ayudar a la vivienda nueva, y en la vivienda de alquiler pues puede haber cierto alivio, ya que la demanda puede fluir un poco hacia la compra de vivienda. Y más cosillas, algunas medidas que ayudarían a mejorar la oferta del alquiler, que nos dice el Banco de España y que me parecen muy interesantes, pues es sobre todo en cuanto al tema de inseguridad jurídica. Por ejemplo, todo el tema Ocupa y demás. Ya hemos visto que la mayoría de los propietarios que ponen en venta, o que ponen en alquiler su vivienda, son particulares, no son personas, y muchas de ellas tienen ciertos miedos. Pues algunos puntos también pueden ser: la mayoría de propietarios no pueden aprovechar las economías de escala. Todo este tema está ligado a el término gran tenedor que se ha suscrito o que se ha aprobado recientemente, creo que en el último año, en cuanto al alquiler, y en cuanto a que un propietario, un particular que pone en venta su vivienda, pues tiene mayores dificultades para sacarla cierto rendimiento que una compañía. Pues quizás facilitar un poco todo esto, y al igual que como ya se está viendo que está fracasando un poco el alquiler social, pues incentivar al particular a que ponga su vivienda en alquiler. El sistema tributario español, mejorar el sistema tributario español, tiempo necesario para el desarrollo de nuevo suelo finalista, y el actual déficit de la vivienda combinado con elevados costes de construcción, tiempo necesario para la producción de nuevas viviendas, requiere maximizar la movilización del parque disponible de vivienda ya construida para uso residencial. Bueno, son comentarios que nos hace el Banco de España para
para mejorar el tema del alquiler. No voy a poner mucho foco en ello porque ya se me ha hecho muy largo el vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos repasado una serie de datos. Creo que tengo la sensación de que ha sido un poco caótico, pero bueno, ya mejoraré para siguientes vídeos. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.